Bien, entonces, como esto va a quedar grabado para YouTube, pues cabe la indicación de que los temas que se van a abordar desde una manera rápida, de una manera práctica, debido a que, pues, en 3 semanas es casi imposible abordar todo lo que se ve en una clase de 6 meses, ¿vale? Entonces, me iré rápido. De todas maneras, si tienen alguna duda, pues no duden en preguntarme, ¿vale? Bien, entonces el tema inicial con el que vamos a empezar el día de hoy es inmunidad innata. Lo que vamos a abordar en esta clase son generalidades del sistema inmune. En cuanto a la inmunidad innata, vamos a ver las barreras anatómicas a la infección, las barreras humorales a la infección, no a grandes rasgos, pero sí un proceso que se llama inflamación. También vamos a ver las barreras celulares a la infección, cuáles son las células que intervienen en la respuesta inmune innata, un proceso que se llama fagocitosis y destrucción intracelular, que básicamente son dos procesos. El de fagocitosis es básicamente el de internalizar compuestos del exterior hacia el interior de una célula, formando una vesícula. Esta vesícula, como ustedes ya sabrán, se llama fagosoma, y dentro del fagosoma pues, se va a destruir el contenido que se engulló. Vamos a ver a las células que hacen fagocitosis, la respuesta de la fagocitosis a la infección, cuáles son las células que funcionan como fagocitos, lo que es el estallido respiratorio y la muerte dependiente de óxido nítrico. También vamos a ver otro tipo de células que se llaman células asesinas específicas, básicamente llamadas natural killers. En cuanto a las generalidades del sistema inmune, nosotros siempre estamos expuestos a agentes infecciosos. Todo el tiempo, durante toda nuestra vida, nosotros vamos a tener contacto con agentes infecciosos. Generalmente estos son microorganismos, aunque también puede haber organismos macroscópicos como los helmintos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, somos capaces de resistir a estas infecciones, ¿verdad? No estamos enfermos todo el tiempo. ¿Y quién es el que se encarga de mantener a raya a todos estos organismos, principalmente microorganismos, que podrían hacer daño al invadir e infectar nuestras células? Pues nuestro sistema inmune. ¿Cómo lo hace? Es justamente lo que nosotros vamos a abordar durante la primera semana y media de este curso. El sistema inmune principalmente tiene dos subdivisiones: el sistema inmune innato, que también se le conoce como inespecífico, y el sistema inmune adaptativo, que también se le conoce como específico. Ambos tienen características antagónicas, como lo vamos a ver a continuación. Esto es muy importante. ¿Cuál es la principal función del sistema inmune? Reconocer lo que es propio de lo que no es propio. El sistema inmune debe aprender a poder reconocer qué moléculas, células son de nuestro organismo y cuáles células no son de nuestro organismo. En esencia, a lo que es parte de nuestro organismo, lo que dicen en el texto como algo propio, pues no le tiene que hacer nada, ¿verdad? Lo tiene que dejar pasar y lo tiene que dejar funcionar. Y de lo que es no propio, de lo que no es parte del organismo, de nuestro organismo, pues ahí tiene dos opciones. Si ve nuestro sistema inmune que no representa ningún riesgo, sino que puede representar al contrario una ventaja evolutiva, como puede ser la microbiota, pues también lo deja estar. Pero si ve que representa un riesgo de producir una enfermedad, entonces nuestro sistema inmune lo ataca. Se dice fácil, pero todo este aprendizaje de las células del sistema inmune y de los mecanismos del sistema inmune para poder identificar lo propio de lo no propio, pues es algo tan complejo que incluso no conocemos cómo funciona perfectamente hoy en día. La habilidad para distinguir lo propio de lo no propio es sumamente necesaria para proteger al organismo de infecciones, de invasiones, de patógenos, y también para eliminar células propias modificadas o alteradas. Hay células propias que, si están sanas, ayudan a que funcione nuestro cuerpo, ayudan a que funcione nuestro organismo.
pero si están infectadas o están alteradas, representan un riesgo para nuestro organismo, ¿verdad? Principalmente las células que han sido infectadas por virus o aquellas que se han convertido en células tumorales que pueden desarrollar cáncer, son células que representan un riesgo para nuestro organismo y de las cuales el sistema inmune se tiene que dar cuenta cuando han sido modificadas o cuando han sido infectadas para poder eliminarlas. Los patógenos se pueden replicar intracelularmente, principalmente los virus, algunas bacterias y algunos parásitos, pero también esto puede ocurrir extracelularmente. La mayoría de las bacterias, de los hongos y de los parásitos, pues se reproducen y viven extracelularmente. Sin embargo, en varios de sus estadios, en varias de sus fases, pueden afectar o pueden destruir el tejido, incluidas las células. Los diferentes componentes del sistema inmune han tenido que evolucionar para protegernos de estos diferentes tipos de patógenos. ¿A qué se refiere con que evoluciona el sistema inmune? El sistema inmune no se mantiene constante, sino que va aprendiendo, tiene una especie de memoria donde va aprendiendo de las infecciones que constantemente nosotros vamos teniendo para saber cómo reaccionar ante ellas y para saber cómo protegernos de estas. Como lo habíamos visto anteriormente, el sistema inmune se divide en sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. La principal característica del sistema inmune innato es que es inespecífico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a atacar a cualquier organismo, a cualquier microorganismo que reconozca como no propio. Inmediatamente llega el microorganismo, la barrera inmune innata, empieza básicamente desde la piel, desde la boca, son un conjunto de moléculas y células que inmediatamente reconocen a un organismo que es ajeno a nuestro cuerpo, lo van a intentar atacar. Por eso nos dice que es nuestra primera línea de defensa y que es inespecífica, porque va a atacar a todos los microorganismos por igual. Mientras que la respuesta inmune o el sistema inmune adaptativo es específico. Se dice que es la segunda línea de defensa porque generalmente va a actuar después de la respuesta inmune innata inicial, va a ser específica ante un microorganismo en particular y generalmente nos protege en reexposiciones. Les pongo un ejemplo. Eh, un- una bacteria, que es el caso que vamos a ver. Ya saben el nombre de muchas bacterias. Veamos, por ejemplo, Streptococcus pyogenes. Streptococcus pyogenes es la bacteria que funge como la primera causa de faringoamigdalitis o de faringitis en la población mundial. Entonces, si nosotros somos niños de 5 años, por ejemplo, de 5 a 15 años, y nunca hemos tenido contacto con esta bacteria, entonces la bacteria va a llegar a nuestro cuerpo, Streptococcus pyogenes, primero, pues va a adherirse a alguna de nuestras células, a algunos de nuestros tejidos, y posteriormente puede colonizar o infectarnos. Esta bacteria es inmediatamente reconocida por algunas células que representan la respuesta inmune innata y la van a atacar. Sin embargo, esta bacteria tiene mecanismos de evasión de respuesta inmune que hace que la respuesta inmune innata no sea suficiente para poder vencer o para poder contrarrestar la infección ocasionada por esta bacteria. Por lo que se activa otro sistema de defensa que es la respuesta inmune adaptativa. Algunos macrófagos o células dendríticas que más adelante vamos a ver van a reconocer algunos antígenos de esta bacteria de Streptococcus pyogenes y va a haber algo que se llama presentación antigénica. La presentación antigénica va a ser el link o el intermediario entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Entonces, cuando se presenta el antígeno a unas células que se llaman linfocitos T, se activa ahora sí lo que es la respuesta inmune adaptativa. Pero esto ocurre alrededor de una semana o 15 días después de que Streptococcus pyogenes llegó a nuestra garganta. La respuesta inmune adaptativa implica el funcionamiento de linfocitos T o de linfocitos B, de anticuerpos, y todos estos en conjunto
van a atacar a Streptococcus pyogenes, van a atacar a la bacteria y ahora van a tener más herramientas para poder erradicarla. Algo muy importante es que muchas veces la respuesta inmune adaptativa ayuda a la respuesta inmune innata para que ésta funcione mejor. Particularmente los anticuerpos que libera la respuesta inmune adaptativa a veces van a hacer algo que se llama opsonización, que básicamente es una especie de marcaje para que las células de la respuesta inmune innata reconozcan antígenos o moléculas específicas de esa bacteria y la ataquen, ¿vale? Entonces, en este caso hipotético con el que nosotros ejemplificamos las diferencias entre respuesta inmune innata y adaptativa, eh, pues después de que actúa la respuesta inmunolata, posteriormente la adaptativa, que actúa por sí misma y también complementando a la respuesta inmunolata, pues imaginemos que nuestro sistema inmune combate la infección y mata a todas las bacterias de Streptococcus pyogenes, ¿vale? Ahora, después de esto, queda una memoria del sistema inmune adaptativo porque ahora sí ya reconoce a Streptococcus pyogenes. La primera vez que llegó, pues digamos que nos agarró desprevenido, no sabíamos qué bacteria era, nuestro sistema inmune innato hizo lo posible para poder contrarrestarla, no pudo, presentó antígenos a la respuesta inmune adaptativa, la respuesta inmune adaptativa reconoció al microorganismo, a la vez que lo reconoció, guardó algunas células de memoria para que la próxima vez que venga, pues ahora sí no nos agarre desprevenido e inmediatamente la ataquemos, ¿verdad? La segunda vez, en una reexposición a ese microorganismo o a esa bacteria, pues ya no va a actuar solamente la respuesta inmune innata en un principio, sino que inmediatamente después van a actuar los mecanismos de la respuesta inmune adaptativa. Los linfocitos T inmediatamente van a reconocer a este microorganismo y lo van a atacar, lo cual va a hacer que la respuesta inmune sea mucho más eficiente, ¿vale? Tanto la respuesta inmune innata como la respuesta inmune adaptativa tiene componentes celulares y componentes humorales. ¿Qué se refiere o a qué se refiere con componentes celulares? A las células que van a participar en ambos tipos de respuesta inmune o que forman parte de ambos tipos de sistema inmune, tanto del innato como del adaptativo. Los componentes humorales se refiere a aquellas moléculas solubles en agua, particularmente en plasma o suero sanguíneo, que van a ayudar a que se eficientice o que se mejore la respuesta inmune, ¿sale? Dentro de los componentes celulares de la respuesta inmune innata, los vamos a ver más adelante, están los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, aquellas células que actúan a primera instancia cuando reconocen a una bacteria. Mientras que de los componentes humorales, particularmente importante aquí es un sistema que se llama el complemento, que es un conjunto de proteínas, los cuales van a atacar directamente a la bacteria. Mientras que de la respuesta inmune adaptativa, los componentes celulares van a ser principalmente linfocitos T y linfocitos B, mientras que los componentes humorales van a ser principalmente los anticuerpos. En esta tabla se ven las diferencias entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata tiene una respuesta antígeno independiente. Más adelante vamos a ver lo que es un antígeno, pero básicamente son estructuras moleculares que se van a encontrar en bacterias, se van a encontrar en células que fueron infectadas por virus, en células tumorales, y estas moléculas, si despiertan una respuesta inmune, pues les vamos a llamar antígeno, ¿verdad? Entonces, en la inmunidad innata va a atacar a diestra y siniestra sin necesidad de reconocer un antígeno específico. Por eso dice que su respuesta es antígeno independiente. Mientras que la inmunidad adaptativa, esta sí va a ser específica, solamente va a atacar al microorganismo o a la célula que posea ese antígeno. Por eso esa respuesta se le llama respuesta antígeno dependiente. En la inmunidad innata hay una respuesta máxima inmediata. El sistema inmune innato, la inmunidad innata, pues ataca con todo lo que tienen desde un principio, ¿verdad? Mientras que en la inmunidad adaptativa hay un periodo de latencia. Ese periodo de latencia se refiere a que hay una especie de
tiempo para que pueda iniciar. Generalmente es entre 1 o 2 semanas en nuestra primera infección y empieza lenta, empieza despacio, y ya después llega a una respuesta máxima. Después de un tiempo, ahora sí llega a una respuesta máxima. El- es no antígeno específica, la inmunidad innata, como ya lo habíamos visto, mientras que la inmunidad adaptativa es específica del antígeno. En la inmunidad innata, la exposición al antígeno no induce memoria inmunológica, ¿verdad? Si nos llega Streptococcus piógenes a nuestra garganta, la respuesta inmune innata lo va a atacar todo el tiempo como si fuera la primera vez, mientras que la inmunidad adaptativa, generalmente la exposición al antígeno va a inducir memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nos ataque esa bacteria, por poner un ejemplo, les repito el caso hipotético que vimos anteriormente, se va a generar una mejor respuesta inmune o una respuesta inmune más eficiente. ¿Por qué? Porque la inmunidad adaptativa tiene memoria inmunológica, ¿vale? Recuerden bien estas diferencias porque puede ser pregunta de examen. En cuanto a las células del sistema inmune, eh, más que el hecho de que participen en un tipo de sistema inmune, las podemos clasificar en células de origen mieloide y células de origen linfoide. Las células de origen mieloide se dividen en células granulocíticas y células monocíticas. Dentro de las células granulocíticas, que como su nombre lo dice, van a tener gránulos. Vamos a tener a los neutrófilos, a los basófilos y a los eosinófilos. A los basófilos también se les conoce como células cebadas y pueden madurar a un estirpe que se llama mastocitos. Entonces, basófilos, células cebadas y mastocitos, para fines prácticos, van a ser lo mismo, ¿sale? Van a ser granulocitos que provienen de células de origen mieloide. Y las células monocíticas van a ser aquellas que generalmente no tienen gránulos, principalmente macrófagos, células dendríticas, monocitos, células de Kupffer, que son macrófagos que se encuentran en el hígado, y muchos otros macrófagos que de acuerdo a el tejido en el que se encuentren pueden adoptar diferentes nombres. Mientras que las células linfoides o la rama linfoide de las células del sistema inmune van a ser los linfocitos T, los linfocitos B y un tipo particular de células que se llaman células NK o natural killers. Las células B pueden madurar a células plasmáticas, que son las que van a liberar los anticuerpos, mientras que los linfocitos T pueden ser linfocitos T cooperadores, pueden ser linfocitos T supresores, pueden ser linfocitos T citotóxicos, ¿sale? Entonces, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Las células cooperadoras básicamente tienen un marcador específico que se llama CD4, mientras que las células o los linfocitos T citotóxicos tienen un marcador específico que se llama CD8. Las células supresoras básicamente van a ser linfocitos T, cuyo objetivo va a ser inhibir la inflamación o disminuir la respuesta inmune y van a ser muy importantes para que un proceso inflamatorio termine. Generalmente, ya hablando de las células de la sangre, a todas estas células del sistema inmune se les llama glóbulos blancos o leucocitos, para diferenciarlos de las otras células que habitan en la sangre que se llaman glóbulos rojos. Como ya habíamos visto, los leucocitos se pueden dividir en granulocitos, aquellos que tienen gránulos, básicamente neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos o aquellos que no tienen gránulos, como los linfocitos y los monocitos. Básicamente todos van a tener gránulos inespecíficos o azurófilos que se llaman lisosomas, ¿verdad? Y como ya habíamos visto en biología celular y biología molecular, los lisosomas van a tener van a ser una vesícula con características distintas a otras vesículas, ya que van a tener un pH bastante ácido y también van a tener una gran cantidad de proteínas que van a destruir proteínas, van a destruir carbohidratos, van a destruir lípidos y por eso
Básicamente decimos que el lisosoma es un organelo de digestión dentro de la célula. Ahora, particularmente los granulocitos tienen otros gránulos que se llaman gránulos específicos. Estos se van a teñir de manera especial y por eso les van a dar su nombre a cada uno de esos granulocitos, ¿verdad? Los gránulos específicos de los basófilos se van a teñir de azul y por eso generalmente van a tener características ácidas y como tienen características ácidas, pues van a sentirse atraídos por los colorantes básicos y van a ser basófilos. Pero eso ya lo vamos a ver específicamente en cada uno de los diferentes tipos de células. Desarrollo de estas células del sistema inmune. Todas las células del sistema inmune tienen su origen en la médula ósea y estas incluyen a las células mieloides y a las células linfoides. Sin embargo, algunos otros tipos de células van a generarse, ya células más específicas, en otros tejidos diferentes a la médula ósea. Como ustedes lo vieron en sus clases de embriología, pues muchas veces una célula que nace de una región en particular va a madurar y va a especializarse en otro tipo de célula, pero de acuerdo a las moléculas que haya en ese microambiente, pues esa célula puede madurar hacia distintos tipos o hacia distintos estirpes diferentes, ¿vale? Entonces, en la médula ósea vamos a tener dos tipos de células, la célula progenitora mieloide o la célula madre mieloide y la célula progenitora linfoide o célula madre linfoide. De la célula progenitora o célula madre mieloide se van a derivar diferentes tipos de células, las cuales a su vez van a dividirse en eritrocitos, plaquetas, neutrófilos, basófilos y eosinófilos y macrófagos. Entonces la rama mieloide derivada de la médula ósea nos va a dar origen a macrófagos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, aunque aquí nada más pusieron a los neutrófilos, plaquetas y eritrocitos. Mientras que la rama linfoide, cuya primer célula es la célula progenitora o célula madre linfoide, va a madurar primero a una célula que se llama prelinfocito C, prelinfocito T, perdón, y otra que se llama célula prelinfocito B. Las células pre-linfocitos B pueden madurar a células B y posteriormente a células plasmáticas ya en otros tejidos, que son las que van a formar a los anticuerpos. De la célula pre-linfocito T, esta puede convertirse a un natural killer o bien pueden migrar al timo, que es una estructura que se encuentra pues, cerca de los pulmones, cerca del corazón, cerca de las cervicales y en el timo van a madurar los linfocitos T para convertirse ya sea en linfocitos TCD4 o linfocitos TCD8. Ya particularmente los linfocitos TCD4 pueden convertirse en linfocitos TH1, TH2, TH17, TH22, etcétera, ¿vale? Entonces, todas estas células que nosotros estamos viendo son células que forman parte del sistema inmune. Ahora, pues ya vamos a ver también que algunas de estas pertenecen o forman parte del sistema inmune innato y otras forman parte del sistema inmune adaptativo, ¿vale? En esta imagen que fue tomada del Ross, del libro de histología de Ross, pues ya podemos ver más detalladamente cómo se llaman las células intermediarias que van a dar origen a las distintas células del sistema inmune, ¿vale? Entonces esta no la vamos a ver tan detalladamente, simplemente les queda para que vean cómo es que las células van a ir desarrollándose y formando nuevas células, madurando hacia ya células que son maduras y que tienen una función en específica, ¿vale? Particularmente en las células del sistema inmune nos van a interesar
el linaje mieloide y el linaje linfoide. ¿Sale? El linaje mieloide, recuerden que va a estar formado por macrófagos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, mastocitos, neutrófilos y células dendríticas, mientras que el linaje linfoide va a estar formado por linfocitos T, linfocitos B que maduran a células plasmáticas y a las NKs. Ojo, no confundan la rama mieloide con la rama linfoide, que son dos derivados celulares de las células del sistema inmune, con las células que van a formar parte de la respuesta inmune innata y de la respuesta inmune adaptativa. Las células que van a formar parte de la respuesta inmune adaptativa, para que lo recuerden más fácilmente, van a ser linfocitos T y linfocitos B y células plasmáticas, mientras que las células que van a formar parte de la respuesta inmune innata van a ser todas las demás. Esto incluye macrófagos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos, mastocitos, células dendríticas e incluso los natural killers. Los natural killers, aunque sean parte de la rama linfoide de los glóbulos blancos, van a formar parte de la respuesta inmune innata. En cuanto al porcentaje de estas células en la sangre, nos vamos a ir específicamente a los leucocitos, en el 100% de los leucocitos. Obviamente esto va a variar en número entre hombres y mujeres. Los neutrófilos son los más abundantes y van a representar entre el 50 y el 70%. Aquí nos dicen 48,6 a 66,7%. Los linfocitos van a ser los segundos en abundancia y van a representar alrededor de un 26%, entre el 25,7 y 27%. Después siguen los monocitos con el 8,6%, los eosinófilos con entre un 1 y un 5%, 1,4 y 4,8%, y los basófilos, que básicamente van a estar entre un 0 a un 0,3%. Aquí nosotros podemos ver a las células que participan en la inmunidad innata, que es nuestro tema, ¿verdad? Ya nosotros vimos las diferencias entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa y ahora sí nos vamos a centrar básicamente en estudiar lo que es la respuesta inmunitaria. Y la respuesta inmunitaria habíamos quedado que iba a tener un componente celular formado por las células como macrófagos, células dendríticas, los natural killers, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etcétera, pero también va a tener componentes humorales. Dentro de estos van a estar las citocinas, que son moléculas, principalmente proteínas, que van a liberar las diferentes células de la respuesta inmune innata, y también un sistema que se llama sistema del complemento, ¿vale? Entonces, todas estas moléculas y células van a comunicarse y van a interactuar para que en conjunto pues, representen una barrera que combata a los patógenos o a los microorganismos que entran a nuestros tejidos. El primer paso para que nos infecte una bacteria o un microorganismo es que entre a nuestros tejidos, ¿verdad? Y para eso tiene que pasar por algo que se llama barreras anatómicas a la infección. Estas barreras anatómicas, pues, como su nombre los dice, van a ser aquellas que por anatomía, por nuestra propia anatomía, van a impedir, van a representar una barrera para que esa bacteria llegue hacia nuestros tejidos. Esas barreras van a tener factores mecánicos, factores químicos y factores biológicos. Ahí les dejo dos links muy bonitos sobre cómo funcionan estas barreras contra la infección. Básicamente las barreras de la respuesta inmune innata. Las barreras humorales a la infección básicamente van a ser moléculas que directamente van a atacar a las bacterias o van a impedir que nos ataque una infección. Ya cuando fueron superadas las barreras anatómicas de la infección, se activa el mecanismo de las barreras humorales a la infección. Y esto generalmente va a activar un proceso de inflamación que se llama inflamación aguda.
Los factores humorales juegan un papel muy importante en la inflamación y esta se va a caracterizar, como ya vimos en el proceso inflamatorio, por edema y reclutamiento de células fagocíticas. Estos factores humorales se encuentran en el suero de la sangre o bien van a ser formados en el sitio de infección. Estas barreras humorales, que les repito, van a participar una vez que las barreras anatómicas fueron Expuestos. vencidas. Va a ser el sistema del complemento, el sistema de coagulación, dos enzimas, una que se llama lactoferrina y otra que se llama transferrina, los interferones, particularmente interferón gamma, citocinas como en la interleucina 1 y una enzima que se llama lisozima, la cual va a destruir una estructura que se encuentra en la pared de las bacterias que se llama péptido glicano, ¿vale? Entonces, las barreras anatómicas a la infección, pues básicamente van a ser mecánicas, químicas y biológicas. No los detallé con tanta precisión en esta presentación, pero en el tema de inmunidad innata que ustedes van a estudiar en el libro, pues ya vienen específicas, ¿verdad? Dentro de los factores mecánicos que representan una barrera anatómica a la infección, pues tenemos principalmente a las mucosas y a la piel. La piel representa una barrera básicamente impermeable a estos microorganismos. Si ustedes recuerdan, por las mismas características del tejido tegumentario, pues tenemos diferentes capas de células en la piel y pues básicamente eso va a hacer que, salvo que haya una herida, no puedan penetrar directamente a los tejidos. Las mucosas también representan una barrera mecánica. El moco que liberamos en cada una de las mucosas, la mucosa gástrica, la mucosa intestinal, la mucosa respiratoria, pues va a representar una barrera también para que no puedan pasar esas bacterias o esos microorganismos. Factores químicos como la lisozima, como un anticuerpo que se llama inmunoglobulina A y factores biológicos como pueden ser otras bacterias o otros microorganismos que nosotros tenemos en las distintas mucosas. Particularmente en el intestino grueso, nosotros tenemos una gran cantidad de bacterias, las cuales representan nuestra microbiota intestinal, y estas van a impedir o van a luchar contra los microorganismos que nos infectan para que estos no puedan colarse hacia los tejidos y causarnos daño, ¿vale? Ya para que vean más o si quieren ver más detalles sobre estas barreras anatómicas a la infección, pues les recomiendo que se vayan al libro que les envié de microbiología y parasitología, editado por la Universidad de Carolina del Sur, el que hemos visto todo el tiempo, para que ya vean detalladamente en qué consisten este tipo de barreras. Y nos hablan de un proceso que se llama inflamación, ¿verdad? Ya en fisiopatología ustedes vieron la inflamación, pero pues vamos a ver ciertas generalidades en el minuto que nos queda de clase. Ya nada más recuerden que entre cada una de las sesiones, entre a fuerzas y porque es necesario, vamos a tener 10 minutos de descanso. Y posteriormente, con un link diferente, vamos a iniciar con la siguiente sesión, ¿vale? Entonces, la inflamación es distinta de acuerdo a cuál es el desencadenante, ¿verdad? Para fines prácticos tenemos tres tipos de desencadenantes. Una infección, que es el caso que nos atañe, porque estamos viendo eh, microbiología. Por daño al tejido también se puede generar un proceso inflamatorio y un tipo de inflamación que recientemente se ha descrito, que es la inflamación asociada a tejido estresado o que no está funcionando adecuadamente, ¿vale? Entonces, estos tres componentes o estos tres desencadenantes son los que pueden originar a un proceso inflamatorio. Obviamente, el proceso inflamatorio tiene un propósito fisiológico. En el caso de una inflamación causada por la infección, el propósito fisiológico es proteger a nuestro cuerpo, proteger a nuestro organismo de esta infección. En el caso de que la inflamación sea ocasionada por daño al tejido, el objetivo va a ser reparar al tejido. Y en el caso de que la inflamación sea ocasionada por un estrés o mal funcionamiento, la intención es volver o restaurar el estado